Bienvenidos, los saludo en el nombre de Jesús a este programa Cristo viene, que Dios los bendiga. El día de hoy, amados oyentes, vamos a estar meditando en el tema beneficios de la sangre de Jesús. Realmente la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz tiene una serie de beneficios para todos aquellos que han pedido al Señor que venga a morar a su vida, que le han pedido al Señor que les perdone sus pecados, que han pedido al Señor que sea su Señor y Salvador. Vamos a conocer qué es lo que pasó en esa declaración, qué es lo que obró el Señor en nuestras vidas cuando decidimos por Cristo. Vamos a ver el primer beneficio, es mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Vamos a buscar las citas bíblicas que nos hablan sobre este tema, de la redención del poder del diablo. Bueno, vamos a abrir en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Entonces las Escrituras nos dicen que en quien tenemos redención por su sangre. Aquí estamos hablando del que fue a la cruz, Jesucristo nuestro Señor. Tenemos redención. Esta palabra redención quiere decir que nosotros hemos sido rescatados, redimidos. Hemos nosotros escapado del reino de las tinieblas, escapado de una condenación a la cual nosotros íbamos a ir por andar en nuestros pecados, por andar en nuestros propios pensamientos, pero eso cambió porque obró Jesucristo redención sobre nuestras vidas a través de su sangre. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados es la clave, porque a través de la sangre de Cristo nosotros podemos alcanzar el perdón de los pecados. Toda persona que pide perdón al Señor, el Señor lo perdona, porque es a través de la sangre de Cristo que esa persona puede ser rescatada, puede ser la persona libre de cargar con esos pecados. Pero si nosotros no pedimos perdón a Dios, no recurrimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esa sangre no va a venir sobre nosotros y vamos a cargar con nuestros pecados, y después de nuestra muerte en esta vida terrenal, pues nosotros vamos a ser juzgados y vamos a ir a una condenación por ser culpables. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, las riquezas de la gracia de Dios, que es todopoderoso, que sobreabundó en gracia para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Vamos a leer otra escritura en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Realmente es tremendo lo que nos dice aquí. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 23. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué hermoso. Vamos a ir viendo estos versículos. Dice, sabiendo que fuiste rescatados. Entonces se vuelve aquí mencionar que hubo un rescate.
Y el rescate se da a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, sabiendo que fuiste rescatados. Nosotros hemos sido rescatados, todos nosotros íbamos a ir a una condenación. Y el Señor, a través de su sacrificio, a través de derramar su sangre en la cruz, nos ha librado, nos ha salvado. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. No solamente hemos sido rescatados de la condenación, sino hemos sido rescatados también de esos hábitos que practicábamos cuando no conocíamos al Señor, de los hábitos carnales, de las obras que nosotros hacíamos que no agradaban a Dios, pues el que se entrega a Cristo ya no tiene que andar en esas obras, porque ya ha sido rescatado y así separado del mundo y apartado para Dios. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De dónde es lo que nosotros empezamos a vivir en esta tierra? ¿De dónde sacamos todos esos malos comportamientos, malos hábitos, costumbres, prácticas? Bueno, lo hemos recibido, dice la palabra de Dios, de vuestros padres, nuestros padres que nos orientaron, que nos enseñaron a vivir como ellos también viven, como han vivido también sus ancestros, todas las costumbres, toda la forma de la familia, de conducirse en la tierra. Si no conocen a Dios, pues va a ser de pecado, una vida de pecado, de perversidad. Los hijos, los nietos y toda la familia va a practicar cosas que a Dios no agrada. Entonces dice acá, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres, pero no hemos sido rescatados, dice, con cosas corruptibles, con oro o con plata. No vino el Señor Jesús y nos libró con oro y con plata. No, para eso se refiere con cosas corruptibles. El oro y la plata que son de este mundo, pues son cosas que terminan, tienen un fin, no son eternos, ¿no? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si compara el oro y la plata con la sangre de Cristo y señala que el oro y la plata son cosas corruptibles que tienen un fin, que no es duradero, la sangre de Cristo es todo lo contrario. La sangre de Cristo es eterno, eterno. Por eso que el Señor a través de su sangre libró a los de ese tiempo, a los que estuvieron con Él y vivieron con Él, a toda la humanidad que lo conoció, y también a la humanidad que no lo conoció antes de que Él viniera a esta tierra. Y aún Él está a través de su sangre librando a los que estamos en este tiempo y a los que vendrán, porque esa sangre está para todos, no tiene límite, no tiene fin. Es una sangre que va a ser de bendición para todo aquel que cree en el Señor. Por eso dice acá, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, dice la palabra, preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces acá hay varios puntos interesantes, regresando al primero, que hemos sido rescatados de vuestra manera vana de vivir. Bueno, acá hay una verdad, ¿no? Que si tú crees que has sido rescatado de vuestra vana manera de vivir por la sangre de Cristo, no deberías estar haciendo lo malo. Si realmente has sido tú sincero con Dios y le has pedido perdón, has aceptado a Cristo con tu corazón real, has sido de parte de Dios, que has sentido que Él te ha librado de este mundo y de todo lo que vivías y de todo el dolor y sufrimiento, todo lo que estás atravesando, tú no debes andar en el camino de antes, tú no debes andar en la vida de antes, porque esa es la clave. Las personas que se han rendido a Cristo, las personas que han amado al Señor con todo su corazón y le han pedido perdón y lo han aceptado como su Señor y Salvador, tiene que haber esa persona roto con el pecado, con su pasado, con su vida mundana. Tiene que esa persona dejar la mala vida, porque esa es, vamos a decir, la condición por la cual se cumple que la sangre de Cristo ha ido a sus vidas, porque ¿cuál es la consecuencia de que la sangre de Cristo te ha limpiado, te ha lavado? En el momento que tú le declaraste tu dolor, tus pecados, todo, el Señor vino a ti y el Señor te hizo libre. Y tú no deberías estar practicando lo del pasado o deleitándote en el pasado. No deberías tú estar queriendo lo del pasado. Entonces eso significa que tu arrepentimiento no ha sido sincero. Eso significa que has creído, vamos a decir, vanamente, no de corazón.
No le has pedido perdón de corazón, no te has sincerado con Él. Quizás en tu corazón no hubo una verdadera entrega. Quizás tuviste en tu corazón ciertos temores, dudas y amaste más al mundo que a Dios. Y lo que declaraste no era verdad. Y eso el Señor lo ve. Eso el Señor lo ve. Por eso que aquí es claro cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es cierto, la persona que declara a Jesucristo como su Señor y Salvador ya es libre de la vida pasada, ya es libre de las prácticas pasadas, ya no tiene que amarlo de antes, sino al contrario, tiene que aborrecerlo de antes. Es porque esa persona vamos a decirlo, ha sido liberada de esa esclavitud del pasado. La sangre de Cristo cumple esa función, de romper con tu vana manera de vivir, porque dice bien claro, han sido rescatados, han sido libres del mundo y de las prácticas del mundo. Luego dice claramente que la sangre preciosa de Cristo es como la de un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué lo menciona la palabra? Porque antiguamente ellos, los del pueblo de Israel, los habitantes del pueblo de Israel, daban al Señor un animal en sacrificio por su pecado, ¿no? Entendiendo que esto era para limpiar su pecado, ¿no? Para cubrir su pecado, ¿no? Para que el Señor podría aceptar esto, ¿no? Porque ellos eran conscientes que habían hecho mal y no podían estar delante del Señor por ese pecado. Entonces ellos lo que hacían era presentar un animal como un sacrificio para que el Señor obrara, ¿no? Obrara en sus vidas y ese pecado fuera cubierto, ¿no? No era limpiado ese pecado, no era borrado, porque ese pecado estaba latente en ellos delante de Dios, pero era cubierto, ¿no? Con esa sangre de ese cordero. Entonces era algo que Dios había dejado, ¿no? Dejado esto para que ellos lo hicieran, ¿no? Si ellos pecaban, ellos tenían que presentar un animal para que el Señor pudiera manifestarse en ellos, porque si ellos continuaban en sus pecados, continuaban en su mal camino, el Señor se apartaba de ellos. Entonces una manera de reconciliarse con Dios era llevar ese animalito y derramar esa sangre, ese sacrificio por causa de su pecado, ¿no? Por eso dice que la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la palabra nos refiere que Cristo es ese cordero. Es como ese animalito, pero no es ya algo continuo que se va a dar, porque Cristo viene a ser el sacrificio único, último para nosotros. No es algo que yo voy a estar haciendo en cada momento como practicaba el pueblo de Israel, ¿no? Ellos en cada momento iban y presentaban ese animalito, ¿no? Cristo viene a ser ese cordero único, como lo repito, y final en tu vida, con la cual tú te reconcilias con Dios y con la cual tú rompes con el mundo y con toda la vana manera de vivir, como lo señala la palabra. Por eso dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el mejor sacrificio, el sacrificio final, agradable delante de Dios, que te limpia, porque la sangre de Cristo te limpia, te lava de toda contaminación. Lo vamos a ver más adelante, estoy adelantándome. Pero aquí la Escritura dice claramente, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Luego dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes que ese mundo fuera levantado, fuera creado, ya Jesucristo estaba destinado para cumplir la función de ese cordero inmolado, ese cordero que iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Porque Dios lo conocía todo desde el principio, cómo el hombre iba a desobedecerle, cómo el hombre se iba a desviar de sus propósitos, y el Señor ya había preparado de antemano a Jesús como nuestro Salvador. Por eso dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pero recién en esos tiempos el Señor lo ha manifestado a Jesucristo, por amor a nosotros. Por amor a nosotros es que el Señor mandó a Jesús a venir para darnos salvación y vida eterna. No despreciemos ese regalo tan hermoso que Dios ha hecho por amor, por amor. Luego el 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Cómo creemos nosotros en Dios? A través de Jesús.
No podemos creer en Dios sin Jesús. Jesús es el intermediario. Nosotros creemos a través de Jesús, a través de la obra de Cristo en la cruz podemos creer en Dios. Dice por eso, y mediante el cual creéis en Dios, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo creemos en Dios, porque Él es el que vino a hablarnos de Dios. Él es el que vino a hablarnos de la reconciliación. Hubieron muchos profetas antes de Jesucristo que se levantaron y anunciaron el pecado, anunciaron al hombre que se volvieran a Dios. Jesucristo habló del pecado y habló de la condenación y habló de la salvación. Los profetas anteriores a Jesucristo anunciaban la llegada de un Salvador. Y Él vino, el Salvador vino para hablar de la reconciliación, que era a través de su propia sangre. Llegó Él a darnos la libertad. Por eso dice, mediante el cual creéis en Dios. Porque Cristo es la puerta, es el camino. Cristo es el acceso para poder llegar al Padre. Es el Salvador que vino a librar al hombre de la condenación. Por eso dice, mediante el cual creéis en Dios. No podemos nosotros vivir una fe sin Cristo Jesús. No podemos nosotros acceder a Dios sin Jesús, porque el pecado nos separa de Dios. Pero Jesucristo vino a romper con el pecado en nuestras vidas y vino a llevarnos al Padre. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quién le resucitó de los muertos? Dios. Por eso dice, ¿quién le resucitó de los muertos? Y mediante el cual creéis en Dios. Por medio de Jesús creemos en Dios. Y Dios mismo le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. El Señor Jesucristo está en la gloria del Padre. Está a la diestra, también lo señala, a la diestra del trono del Señor. Dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, mi fe y la de usted, amado oyente, que ha entregado su vida a Cristo, y la de usted, amado oyente, que está acercándose a Jesús para entregarle su vida a Cristo, dice, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque a través de Jesucristo nosotros tenemos fe y esperanza en Dios. A través de la obra maravillosa en Cristo creemos que Él nos ha salvado. Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas, qué hermoso, ¿quién ha purificado nuestras almas? La sangre de Cristo purifica tu alma, mi alma, porque nuestras almas están contaminadas cuando estamos en pecado. Y algo contaminado es algo inmundo, algo asqueroso, algo que no es agradable. Nadie puede beber un agua contaminada, nadie puede comer una comida contaminada. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita? Desinfectar, necesita limpiarse, necesita eso, ser purificado. Igual nuestras almas cuando practican el pecado están contaminados. Pero ¿quién es el que lo purifica? ¿Quién es el que lo limpia? La sangre de Jesús. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Quién las ha purificado? Pues la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en la cruz purificó nuestras almas. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Porque aquel que obedece la verdad va a ser libre. Aquel que obedece a Jesús, porque Jesús es la verdad. Otro pasaje de la Biblia habla que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces es claro cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y la verdad es Jesús. Aquellos que por obediencia al Señor se acercan y se entregan al Señor Jesucristo, a quien Dios lo estableció como intermediario para poder acceder al Padre. Mediante el Espíritu, dice bien claro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es en seguir a Cristo como Salvador, mediante el Espíritu. ¿Por qué dice mediante el Espíritu? Bueno, el Espíritu de aquí que señala es el Espíritu Santo, porque en la obra salvadora también está el Espíritu Santo, porque los tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, el Señor envió a Jesucristo a la tierra con una misión. La misión era dar su sangre para perdón de pecados y el Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Jesucristo era lleno del Espíritu Santo. Y también cuando nosotros nos acercamos al Señor, la sangre de Jesús viene a rescatarnos, viene a lavarnos, a purificarnos mediante el Espíritu.
el Espíritu del Padre que obra en nosotros. Es algo muy hermoso lo que ocurre cuando tú te entregas a Jesús. El Espíritu de Dios, después de redimirte, rescatarte, te lava, te limpia, te purifica y envía su Espíritu sobre ti. Mediante el Espíritu, dice acá, para el amor fraternal no fingido. ¿Por qué es que nosotros recibimos el Espíritu del Padre? El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, para poder recibir el amor de Dios. Y ese amor de Dios es para poder amarnos nosotros a nosotros mismos y también al prójimo y a Dios. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, dice la palabra. El amor de Dios, en otra parte de la Escritura en Romanos, se derrama en nosotros para poder nosotros sobreabundar en amor, porque el amor es la clave para rechazar el pecado. El que no ama vive en pecado y el que ama no practica el pecado. Entonces dice acá, siendo renacidos, el versículo 23, siendo renacidos, dice, es que hay un nuevo nacimiento cuando yo declaro a Jesucristo en mi corazón. Claro que sí, porque abandonas la vana manera de vivir, como dice la Biblia, y eres un ser nuevo, eres un hombre nuevo, una mujer nueva, eres un renacido, has vuelto a nacer. Es como el día 1 que viniste a esta tierra, se vuelve a abrir un capítulo más en tu vida, una nueva hoja sobre tu vida de obras que van a estar delante de Dios. Tú vas a caminar para obedecer al Señor. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Aquí ya se rompe tu vida pasada, se rompe lo que tus padres te orientaron, lo que la sociedad te implantó, lo que las personas que te rodearon te indujeron. No, ahora dice no de simiente corruptible. Ya no procedes tú de un nacimiento carnal de tus padres, sino de incorruptible. Hay una simiente que se ha formado en ti, pero no es de carne ni sangre. Por eso dice no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente? Tú procedes ahora de Dios. Tú eres un nacido de Dios. Tu simiente está en Dios. Esa es ahora tu naturaleza. Una naturaleza del Espíritu, ya no una naturaleza de la carne, sino una naturaleza del Espíritu. Dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque así es como Dios lo ha determinado, darte vida, revivir tu espíritu por medio de su Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, que te lava, te limpia y te purifica, lo que hace que tú recibas ese amor de Dios para amar al Señor, amarte a ti, amar a tu prójimo, y puedas vivir lejos del pecado como un renacido hijo de Dios. Qué hermosa es esta palabra. Bueno, vamos a concluir. Solamente hemos hablado de un beneficio que es mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Vamos a concluir con el Salmo 107:2. Salmo 107:2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los redimidos de Jehová? Los que han redimido del poder del enemigo. ¿Y a quienes el Señor ha rescatado? Podemos reemplazar acá la palabra redimido por rescatado, porque redención es rescate. Digan los salvados de Dios, los que han sido rescatados del poder del enemigo. ¿Quién ha sido rescatado del poder del enemigo? Las personas que han entregado su vida a Cristo, las personas que han recibido la sangre de Jesús para el perdón de pecados, para el rescate de sus almas. Hemos concluido, amados oyentes, este primer beneficio. Dios mediante podamos seguir el segundo, ir avanzando, porque la palabra de Dios nos llena, nos regocija y es la única que nos da fe y esperanza de la venida de nuestro Señor para encontrarnos en su gloria. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú tomando la vida de aquellos que están aprendiendo en esta hora y aquellos también que en esta hora desean, Señor, entregarte su corazón. Todo lo que ellos han vivido en el pasado, Señor, quieren, Señor, pedirte perdón.
Oh Padre, en esta hora, sé tú tocando sus vidas, Señor, escuchando lo que ellos tengan por confesar, Señor, y seas tú, Señor, haciéndoles ver ese gran amor por la cual Cristo sufrió en la cruz, agravios, Señor, y esa sangre preciosa sea derramándose en los corazones que hoy están pidiendo perdón y están confesando sus pecados. Esa sangre preciosa sea, Señor, obrando salvación y vida eterna. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por todos aquellos que están declarando a Jesucristo como su Señor Salvador, todos aquellos que están rompiendo con el mundo, todos aquellos que están renaciendo, Señor, recibiendo de tu Espíritu, Señor, y recibiendo de ese amor, Señor, para poder amarte y amar a los demás, Padre. Obra con poder maravilloso, Espíritu Santo. Nuevos nacimientos, Señor, en las vidas, en los corazones que hoy se abren, Señor. Y seas tú guiándonos, Señor, hacia la verdad, hasta la venida de tu Hijo. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios sea bendiciendo sus vidas. Nos encontramos para otra próxima enseñanza del beneficio de la sangre de Cristo. Bendiciones.